Lo primero, pues, unirme a lo que han repetido varios colegas hoy, y es que duele que con tanto tiempo, creo que el senador ponente decía que este proyecto fue radicado hace 3 meses, y apenas hoy se va a discutir en la plenaria del Senado, cuando ya lo aprobó la Cámara, cuando es muy difícil hacer modificaciones y a la víspera del vencimiento del plazo. He visto pues que aquí casi todos los temas se han abordado. Sin embargo, yo sí quiero hacer un análisis basado en los 7 años de gobierno, en los 6 años y los 6, 7 presupuestos que lleva este gobierno, porque es que repiten muchas mentiras 1000 veces y hay colombianos que se las van creyendo. Que ha habido una reducción de los ingresos producto de la caída de los precios del petróleo, es cierto. El petróleo y la renta petrolera representaba el 3,3% del PIB y hoy representa menos 0,1% del PIB. Sin embargo, hay que decir que a pesar de eso, este es un gobierno que ha recibido una herencia muy grande y que fruto de esa herencia ha tenido ingresos que han crecido de manera permanente. Miren estas cifras. Los ingresos corrientes de la nación de manera compuesta han crecido 8,4% en sus 6, 7 años de gobierno. El total presupuesto, los ingresos total del presupuesto, 7,8%. Y los ingresos de la nación, sin contar los ingresos de los establecimientos públicos, 8,34%. Inclusive, cuando uno compara estos ingresos como proporción de todos los ingresos de los colombianos, como proporción del Producto Interno Bruto, los ingresos corrientes pasaron de 12,5 a 13,2%. Los ingresos de la nación del 22% al 23,2%. Y los ingresos de capital son los únicos que han caído, eso sí, producto de la caída de la renta petrolera. Es decir, este gobierno sí ha tenido plata y la sigue teniendo, y la ha seguido teniendo, pero la ha derrochado. Incluso, bien señalaban varios colegas, en decir que y es la razón principal por la que yo anuncio mi voto negativo, y es, apreciados senadores y colombianos, este es un presupuesto que está inflado, que es mentiroso, porque está basado en un supuesto, y es que la economía va a crecer 3%, cuando el propio ministerio ha reconocido que la economía va a crecer 2,5%, y cuando ya sabemos que es imposible lograr esa cifra del 3%, tendría que crecer en el último periodo del año la economía 3,75% para poder cumplir ese supuesto, cosa que es irreal. Es decir, el presupuesto tendrá recortes el próximo año por la vía de los famosos aplazamientos que se han venido convirtiendo en costumbre. Entonces, ¿dónde se han ido esos recursos? Esos recursos se han ido al funcionamiento, básicamente. Es ahí, en el derroche, donde está la mayor parte del gasto público que derrochó, que malgastó este gobierno. Y lo quiero decir con cifras. El funcionamiento pasó en el 2010 de 84 billones de pesos y ahora en el 2017 136 billones de pesos. Equivale a un crecimiento superior al 7% anual compuesto, superior al promedio de la inflación y superior también al crecimiento de la economía. Y en ese rubro de funcionamiento, sorpréndanse ustedes, colombianos y queridos colegas, ese rubro de gasto de personal y gastos generales, el que más crecimiento tiene. El crecimiento compuesto, honorable senador Restrepo, es del 7,5% en los últimos 7 años. Es decir, ese es el promedio anual del crecimiento de ese gasto. Y en ese mismo gasto, y bien lo señalaba nuestra ponente y vocera en este caso, la senadora María Rosario Guerra, han habido 12.900 cargos nuevos, equivale al 23% de nuevos cargos, con lo cual no es suficiente congelar los cargos. Aquí hay que tomar decisiones más profundas, sobre todo a la víspera de una reforma tributaria que pretende meterle
la mano en el bolsillo a los colombianos mientras no vemos que el gobierno da ejemplo. Entonces, así las cosas, yo veo, y se lo quiero decir a todos los colombianos, este es un gobierno que sí recibió una herencia y que la herencia no es exclusiva en el sector petrolero y que la caída de los precios en el petróleo sí han afectado, indudablemente, pero no ha sido la única causa. El problema presupuestal ha sido presupuestos muy grandes en los últimos años para derrochar, porque muy poco efecto han tenido en el bienestar de los colombianos. Inclusive, el Gini, después de los impuestos, después de este gasto, no se mejora en Colombia. Y por eso me parece importante hacer esta reflexión a la víspera de la reforma tributaria que pretende meterle la mano en el bolsillo a los colombianos. Por último, decir con preocupación ya en nombre de mí. Un minuto más para el senador Araujo. Decir en nombre de mi región que añoro ver en el presupuesto la financiación del único proyecto que se ha priorizado en Cartagena, que es el proyecto de drenajes pluviales. Hoy Cartagena está completamente inundado por el cambio climático y, sin embargo, aún no vemos el compromiso del gobierno nacional con el cambio climático en Cartagena. ¿Será que tendrá que Cartagena quedar completamente inundado durante un periodo largo de tiempo para que el gobierno le preste atención? Y similar pasa cuando llueve en la ciudad de Cartagena. Toda la bancada bolivarense se ha puesto de acuerdo y ha dicho, el drenaje pluvial es la única prioridad para Cartagena. Y yo quiero hoy decir que no veo ese rubro en el presupuesto, no veo paso para corregirlo, pero tendrá el gobierno que cumplir o tratar de solucionar esta necesidad de los cartageneros. Muchas gracias, señor presidente.